propósito de que hemos conversado en el programa sobre estafas, muchas personas nos escriben para expresarnos eh, cómo les preocupa estar en bases de datos y que si es posible que los borren. ¿Es posible? ¿Cómo se debe hacer y ante quién? Pues buscamos a un experto en el tema que por muchísimo tiempo nos ha enseñado a todos, a Mauricio París, es abogado experto en tecnología y en protección de datos. Don Mauricio, en relación con la preocupación de las personas, ¿es legalmente posible que una persona solicite que sus datos sean eliminados? ¿Qué derechos tienen los ciudadanos? ¿Cuánto tiempo se dura? ¿Es cierto o no que se puede hacer o del todo no se puede hacer? Adelante. Hola, doña Amelia, buenos días. Buenas Muchas gracias por el espacio para poder hablar de estos temas y sobre todo, como usted dice, procurar educar a la población sobre los derechos que tiene sobre estos temas. Y ya el solo hecho de que exista preocupación en las personas e inquietud sobre el manejo de los datos, creo yo que es positivo y es un avance con respecto a años anteriores. Como casi todo en el derecho, la respuesta correcta sería depende, pero yo le diría que la respuesta inicial es sí. La Ley de Protección de Datos Personales establece una serie de derechos para todos los ciudadanos, para todos los titulares de datos personales, que pueden ser ejercidos frente a los responsables de bases de datos. Es decir, por responsable nos referimos a las instituciones, organismos, empresas o incluso particulares que pueden estar haciendo tratamiento de datos personales. Y por tratamiento de datos personales hablamos prácticamente de cualquier cosa que se haga con un dato, de recolectarlo, consultarlo, almacenarlo, indexarlo, comercializarlo en algunos escenarios. Sin embargo, hay algunas bases de datos de las cuales uno no puede pedir ser excluido, porque hay condiciones que justifican la tenencia de esos datos. Pero antes de entrar en ese detalle, quisiera referirme a cuáles son esos derechos que, como le digo, consagra la Ley de Protección de Datos Personales. El primero es el derecho de acceso, el derecho de que cualquier persona puede solicitarle a una empresa, a una organización, a una institución pública, conocer qué datos de esa persona tiene en sus bases de datos, sin ninguna restricción. Es decir, yo puedo ir a una entidad financiera, puedo ir a un almacén de electrodomésticos, puedo ir a cualquier tipo de establecimiento, a cualquier dependencia del Estado también, y solicitar por escrito el acceso a todos los datos que existen de esa persona en concreto. Ese derecho tiene que ser respondido, atendido por quien recibe la solicitud en un plazo de 5 días, plazo dentro del cual debería recibir esa persona un informe que indique todos los datos que existen sobre ella, ¿no? Ese es el primero, ese es el derecho de acceso. El segundo es el de rectificación, es decir, yo tengo derecho de pedir que cualquier dato que tiene un tercero y que ya no es vigente, que ya no es inexacto o que es inexacto, pueda ser rectificado. Típico, cambié el número de teléfono o cambié el correo electrónico y entonces las llamadas que están haciendo para cobrarle a una persona, pues entonces se la hacen a la persona que tiene ahora ese número de teléfono. Entonces, tanto el dueño de esa nueva línea telefónica que está recibiendo esas llamadas puede pedir que se rectifique y que se excluya ese número de teléfono de la base de datos porque ya no pertenece a la persona que están buscando, como el titular de la deuda, en el ejemplo que le estoy diciendo, podría pedir que entonces en lo sucesivo las llamadas se dirijan a tal teléfono. Ese es el derecho de rectificación. Luego está el derecho de cancelación, que es el derecho que usted me pregunta específicamente, que es la posibilidad de eliminar o suprimir datos de una base de datos bajo los supuestos que ahora voy a indicarle. Y el último es el de oposición, que es el derecho a que yo me pueda oponer a que aun y cuando esa entidad tenga derecho a tener mis datos personales, no los puedo utilizar para otras cosas diferentes para el motivo para el cual lo recibió. Y eso es una cuestión muy importante porque en materia de protección de datos,
aun y cuando usted puede tener el derecho de tener los datos de una persona, usted se tiene que circunscribir, usted tiene que limitarse a utilizar esos datos exclusivamente a, primero, lo que la persona le autorizó o lo que la ley o una relación comercial le justifica. Para darle un ejemplo, si yo voy y solicito un servicio de electricidad al ICE o a alguna de las empresas regionales que prestan ese servicio, pues yo le voy a tener que dar necesariamente algunos datos míos para que me pueda facturar. Le voy a tener que dar mi nombre, le voy a tener que dar mi dirección, le voy a tener que dar mi número de cédula, le voy a tener que dar mi correo electrónico y un teléfono, ¿no? Entonces, ¿eso para qué? Para que me presten el servicio y me puedan cobrar. Pero entonces, en ese supuesto, si yo no le consentí al ICE o a esa empresa de proveedora de ese servicio otros usos, entonces no podrían ofrecerme, por ejemplo, servicios de Internet. O no podrían ofrecerme otro o enviarme material de mercadeo. ¿Por qué? Porque para lo único que yo di ese dato fue para recibir ese servicio, ¿no? Entonces, esos derechos que le menciono generalmente se conocen por el acrónimo ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Esos son los derechos que tenemos todos se pueden ejercer y siempre el plazo de respuesta es de 5 días. Digamos, ahí como para comenzar diciendo cuál es esa batería de derechos que tenemos. Le decía que el derecho de pedir la eliminación de los datos tiene algunas restricciones y va a depender de si la persona que los tiene, si la empresa, la institución que hace ese tratamiento de datos, tiene una justificación para mantener el tratamiento pese a la solicitud de cancelación. Por ejemplo, yo no puedo ir a pedirle al Tribunal Supremo de Elecciones que me elimine de su base de datos como ciudadano, que me excluya como ciudadano. No, no se puede. Hay un registro civil que tiene una legislación que lo ampara y yo no puedo pedir, mire, elimíneme como ciudadano, yo no quiero ser costarricense, elimíneme de esa base de datos y no digan dónde, que no figure en esa base de datos. Eh, yo no puedo, por ejemplo, pedirle un crédito a un almacén de electrodomésticos y llegar una semana después y decirle, elimíneme de la base de datos, elimíneme esa deuda, elimine mi nombre, no puede hacer el tratamiento. ¿Por qué? Porque ahí hay lo que se llama un interés legítimo, prevalente, es decir, un derecho de ese almacén que prevalece sobre mi derecho a cancelación por la existencia de una relación contractual. Pero diferente es el supuesto en donde yo compré un electrodoméstico y pagué la deuda, ya sea al contado o aunque haya sido una operación de crédito. Yo eventualmente pagué esa operación de crédito, yo ya sí podría solicitar la eliminación de mis datos, salvo que el almacén tenga algún derecho que considere justifica que se mantenga, como podría ser, por ejemplo, tenerlos por un plazo máximo de 4 años, que es el plazo de la prescripción de las obligaciones comerciales. Pero yo puedo ejercer mi derecho de cancelación. Si yo quiero hacerlo, yo le traslado el problema al responsable de esa base de datos de justificar por qué no lo elimina, si es que no lo elimina, ¿no? Pero entonces va a depender en buena medida de las circunstancias de cada caso concreto. Los buros de crédito es otro caso, ¿verdad? Yo puedo pedirle a un buró de crédito que elimine mis datos personales que en él figura, en mi criterio, desde luego que sí, aun y cuando sean del tipo de datos que se consideran datos de acceso irrestricto, que son básicamente los del registro civil, número uno, o número dos, los del registro de la propiedad. ¿Por qué considero que se puede hacer? Porque para eso existen esos registros. Es decir, el hecho de que sean de acceso irrestricto no quiere decir que cualquiera pueda comercializarlos, y esa es la diferencia. Es decir, si un buro de crédito jala la información del Tribunal Supremo de Elecciones, se la compra, porque el problema comienza desde ahí, desde que el Tribunal Supremo de Elecciones anda vendiendo nuestros datos y percibe una cantidad muy significativa de millones al año por esa comercialización de datos, pero bueno, le compra al Tribunal Supremo de Elecciones esa información, le compra al registro de la propiedad de esa información, la empaquetan y se la comercializan a distintas instituciones. Esa Pero eso comercialización está es un bien, tratamiento diferente. Mauricio. ¿Perdón? Mauricio, ¿cómo es eso? Que el tribunal y el registro venden la información. Así es, doña Amelia, ese es el germen de
todos los problemas que existen en materia, o en buena medida el germen de muchos de los problemas que se dan en materia de protección de datos, viene del hecho de que el Tribunal Supremo de Elecciones comercializa nuestros datos. Usted puede pedirle al Tribunal Supremo de Elecciones, unos datos que yo vi, percibía algo así como $1 millón por vender esos datos. ¿Qué es lo que hacen? Le permiten a cualquier institución financiera o a cualquier empresa que lo desee conectarse a la base del Tribunal Supremo de Elecciones y consultar esa información. Por eso es que usted tal vez a veces puede llegar a un establecimiento, le piden el número de cédula y ya con su número de cédula, la persona que le atiende en ventanilla o la persona que está en la caja le dice, Amelia Rueda, es decir, ya tienen su nombre con su número de cédula. Eso Así es. probablemente es porque el sistema está conectado directamente al Tribunal Supremo de Ahora, Elecciones. ¿por qué el tribunal puede hacer eso? ¿Por qué el tribunal puede hacer eso? Aquí la gente se asustó y yo también. O sea, ¿por qué el tribunal puede hacer eso? ¿Y cuál es el objetivo que tiene el tribunal de vender nuestros datos? Hacer Hacer plata. plata, doña Amelia, hacer Qué plata, horror, ese es el por Dios, qué objetivo. horror. Todavía para que vea que es todavía más serio, porque uno podría decir, bueno, es el nombre, ¿verdad? Esa es información que uno puede consultar en la página web del tribunal. Venden además el servicio de identificación biométrica. Entonces, eso es cuando usted, por ejemplo, pide una tarjeta de crédito y llega un mensajero a dejarle la tarjeta de crédito con un aparatito y le dice ponga aquí el dedo y usted pone ahí el dedo y sale su foto y su nombre y su número de cédula. Esa identificación biométrica se la está vendiendo el Tribunal Supremo de Elecciones a esa entidad. Entonces, para Y quién autoriza al tribunal para que haga eso? el propio tribunal, porque además lo que hicieron fue tomar un artículo de la ley electoral para habilitar esta venta. Entonces, su argumento es, como es la ley electoral, solamente yo la puedo interpretar. Entonces, nadie me puede decir a mí si yo puedo hacer esto o no puedo hacerlo. Qué Eso horror. tiene que ver con lo que yo le decía de la adecuación al fin. ¿Para qué yo como ciudadano le doy al Tribunal Supremo de Elecciones mis datos? Mi nombre, mi domicilio, mi firma, mi fotografía, mi plantilla biométrica, porque no es una fotografía común y corriente, es decir, los datos que tiene el tribunal son biométricos. Entonces, ¿para qué se los doy? Para dos cosas. Primero, para que me dé una cédula de identidad para poder identificarme. Y número dos, para poder ejercer el derecho al voto, que son las únicas dos atribuciones que por ley tiene el Tribunal Supremo de Elecciones. Sin Ujú. embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones, aplicando esta norma, la comercializa, la vende. Yo le diría, puede preguntarle usted al Tribunal Supremo de Elecciones cuánto percibe y a quién se la vende para que usted vea la cantidad de dinero que hacen. Y yo, en mi condición de ciudadano, para ponerle un ejemplo de cómo el sistema, al final de cuentas, no funciona, presenté una denuncia a la Agencia de Protección de Datos Personales en el año 2020 sobre este tema y aquí estoy 26 de febrero del año 2025 esperando que la Agencia de Protección de Datos resuelva ese tema. Y Entonces, usted sabe que una de las personas que nos escribió el día que estábamos tratando el tema de lo de las estafas, esa persona decía, ¿y cómo yo no le iba? Fue una persona que le dio los datos a la persona que llamó, pero dice, parecía que se iba a ganar el Oscar. Dice, ¿cómo yo no se lo iba a dar si me estaba hablando de mi propiedad, de con quién colindaba, de a dónde quedaba? Todos los datos de mi propiedad. Entonces vamos al registro de la propiedad. ¿Con qué autoridad es esa información? el registro de la propiedad es un caso un poco diferente. Hay una diferencia también que quisiera enfatizar. El hecho, y es una cosa en la que yo he insistido siempre, el hecho de que exista una página web sin ningún tipo de restricción, en donde cualquier persona pueda consultar en tiempo real, en cualquier parte del mundo, mis datos, es decir, cuándo nací, en dónde voto, si tengo hijos, si he estado casado, esos datos, el hecho de que eso se pueda consultar de esa forma en una consulta web sin ninguna restricción no es normal. No es normal. Es una anomalía de este país en donde lo hemos interiorizado y pues nadie se cuestiona. ¿Para qué, doña Amelia, yo debería de poder revisar sus datos, los que mencionaba antes?
para nada. Esos datos le interesan a usted y le interesan al Estado. Es cierto, es el registro civil y usted puede ir a pedir una certificación de que usted nació en tal fecha, de, ¿verdad? Todos esos datos. O yo podría entrar a una página web y consultar los datos míos, pero el hecho de que se pueda consultar de manera irrestricta toda esa información es el germen de la mayoría de los problemas. Es una cantidad de información alarmante. Imagínense que se supone que los datos relacionados con la identidad sexual son datos sensibles, es decir, no se pueden tratar, son datos protegidos. Pues desde el momento en el que las personas del mismo sexo se pueden casar y registrar su matrimonio, yo puedo inferir fácilmente o determinar la orientación sexual de una persona porque está casada con otra y ahí no solamente me sale que está casado, sino está casado con quién y cuántas veces se casó. O sea, es decir, es una cantidad de datos francamente preocupante que comienza a ser el germen de todo este tipo de estafas y de cuestiones de ingeniería social en donde es tan fácil perfilar a un ciudadano costarricense, porque están esos datos, están los datos del registro de la propiedad, etcétera, etcétera. Caso del registro de la propiedad es que es un registro público y por algo se llama registro público. Efectivamente, es el sistema mediante el cual sabemos que algo le pertenece a alguien. Y digamos, ese es un registro que en todos los países funciona de esa manera, pero muy diferente es el caso del Tribunal Supremo de Justicia. Mauricio, y ahora que estamos frente a la inteligencia artificial y todos estos recursos tecnológicos de que nos van a exponer de todo lado. El otro día veía una película, una serie muy interesante, día uno o día cero, muy interesante. Y veía uno cómo la CIA y el FBI y toda esa gente, hasta a mí me puede ver sentada hablando con usted y escuchando con usted. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo va a funcionar eso en adelante? Sí, por supuesto, la tecnología magnifica esos riesgos en muchos escenarios. La inteligencia artificial lo que va a poder es hacer esos perfilamientos, ya lo hace, esos perfilamientos, ya los buros de crédito en Costa Rica incluso utilizan todos esos score crediticios, que es como se llaman. Entonces, si una entidad financiera consulta mis datos, entonces utilizando todos los datos que tiene ese buro de crédito, el buro de crédito le va a decir si yo soy buena paga o mala paga, por ejemplo. En esto es muy importante la regulación que se dé en los próximos años con respecto a la inteligencia artificial y sobre todo lo que tiene que ver con la posibilidad del ciudadano de pedir la revisión manual o la revisión humana de las decisiones que se toman. Es decir, que yo pueda primero saber si mis datos están siendo tratados con inteligencia artificial y segundo, que si los datos están siendo tratados por inteligencia artificial y toman una decisión, por ejemplo, de negarme una póliza de seguros o, por ejemplo, de negarme una operación de crédito, yo pueda pedir que un humano revise esa lógica. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no hay claridad de cómo la inteligencia artificial tomó esa decisión, o no hay transparencia, cuando menos. Entonces, ese derecho es un derecho de nueva generación que sin duda alguna va a ser cada vez más importante en la medida en que la inteligencia artificial va a comenzar a tomar cada vez más decisiones en nombre de empresas, en nombre de instituciones, y es francamente preocupante también, por ejemplo, desde lo que tiene que ver con los deepfakes, ¿no? Que ya, o sea, uno toma cualquier red social y se encuentra a las puertas de la campaña electoral, ¿verdad? Y usted ve videos en donde sale determinado candidato diciendo determinadas cosas que tal vez uno, pues con un ojo un poquito más avesado, logra decir, no, esto es inteligencia artificial. Pero es cuestión de tiempo para darse cuenta, para que ya no lo podamos percibir. Entonces ya nada de lo que veamos, ya ninguna fotografía, en ningún video que veamos en las redes sociales, les podemos creer. Básicamente porque la capacidad de suplantar la voz y tomar un video, tomar este video y después cambiarlo para que la conversación sea otra, cada vez va a ser más difícil percibir cuándo es real y cuándo no lo es. Imagínese tomar decisiones con esa perspectiva. Mauricio, pero vieras que también tengo casos, sobre todo dos, que llama a la persona y comienza a pedir datos, y entonces la otra persona le dice, no crea que no me doy cuenta que me quiere hacer una estafa, voy a colgar. Y dice, ah, no, no, don Mauricio París, no cuelgue.
Si su chiquita sale del colegio a las 5 de la tarde, usted vive en la casa número tal de tal lado, en su casa hay dos BMW en la puerta, le dijo eso, casi se desmaya la persona cuando le dijeron eso, o sea, gente de esa que está estafando, que tiene toda la información de uno y esté en la cárcel o no esté en la cárcel, tiene toda la información que se supone no podría saberla. Sí, ahí digamos hay un tema importante que es el control que podemos tener con respecto a nuestros propios datos en redes sociales, ¿verdad? Las redes Ah, sociales son básicamente una vitrina que nos dan estas empresas para que expongamos nuestra vida, expongamos a dónde vamos, expongamos una serie de cosas. Caso de los hijos, yo siempre lo digo, no pongan fotografías en donde sus hijos salgan con uniforme, no pongan la cara de sus hijos en redes sociales y si no, cierren sus redes sociales al máximo para que solamente personas muy cercanas puedan acceder a esa información, ¿verdad? Pero la gente muchas veces está más interesada en el número de seguidores que tienen y en que cualquier persona los pueda seguir y hacer su vida lo más pública que sea posible para entretener a desconocidos que en proteger su privacidad. Entonces, lo que sucede es que precisamente esos comportamientos imprudentes o negligentes permiten muchas veces que los grupos de delincuentes puedan acceder a esa información. Pero desde el momento en que el Estado le permite a cualquier persona, sea buena o sea mala, saber si yo tengo hijos, cuántos años tienen y por lo menos cuál es nuestro centro de intereses, por el hecho de que dice dónde votamos, entonces ya desde ahí la inteligencia que tienen que hacer los grupos criminales se reduce exponencialmente. ¿y cómo ve el futuro de la protección de datos personales en Costa Rica? ¿Cree usted que deberían implementarse cosas muy concretas para proteger mejor a los ciudadanos o frente a de las estafas o de un secuestro o de lo que sea? O frente a esa realidad que nos plantea usted, no habrá mucho que hacer. Doña Amelia, yo lamentablemente soy en este momento muy Escéptico. negativo con respecto al futuro, básicamente por lo que he visto en el comportamiento de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, el expediente 23.097, que es una reforma integral a la Ley de Protección de Datos Personales, lo tienen bloqueado en la Asamblea Legislativa. Le dieron primer debate para devolverlo y lamentablemente lo tienen bloqueado por la oposición del Banco Central por todo lo que sucedió el año pasado con respecto al tratamiento de datos por el Banco Central. Entonces ahí está bloqueado. Básicamente por, entiendo yo, un par de artículos y que el Banco Central quiere seguir aprovisionándose de datos como le dé la gana. Entonces, es una reforma integral que tiene un montón de artículos y por dos artículos lo tienen ahí básicamente detenido, número uno. Número dos, la propuesta de reforma constitucional para incluir la protección de datos como un derecho fundamental y que pudiera existir un mejor control con respecto a las leyes que muchas veces son las que facultan estos tratamientos inadecuados, sobre todo por parte del Estado, fue básicamente bloqueado por el Frente Amplio y ahí murió. Entonces, pareciera que es un tema que a nadie le importa o que al final de cuentas la visión de que el Estado tiene el derecho de acceder a cualquier dato de los ciudadanos de manera irrestricta, porque los ciudadanos son propiedad estatal, es la que prevalece. Pero en todo caso, yo lo que diría es, hay dos capas. Primero está la capa del tratamiento privado, ¿verdad? De las empresas, de las organizaciones y otra cosa tiene que ver con el acceso a datos por parte de las entidades públicas. Eso es diferente. Y si es del caso, entonces hay que tener una discusión más transparente y más clara con respecto a cuál es la visión que el Estado quiere tener con respecto al tratamiento de los datos. Pero básicamente la estrategia ha sido bloquéelo, que ahí no pase. Y probablemente si pasa, yo no sé si pasará el último filtro, que es el filtro de que sea firmada por el presidente y se convierta en ley de la República. Eso no lo sé, pero yo la verdad no soy optimista en este momento, en donde a las puertas ya, o en el último año de trabajo de los diputados, no lograron ponerse de acuerdo en este proyecto y al final de cuentas lo que ha salido de esa Asamblea Legislativa, pues básicamente son leyes inocuas cuando hay temas que yo considero son muy importantes como estos, que básicamente si resulta que si no todo el mundo está de acuerdo, no pueden avanzar. Yo recuerdo hace muchos años cuando lo entrevisté por primera vez, que venía usted con su título nuevo.
y que nadie había estudiado eso, solo usted aquí en Costa Rica, y con la ilusión que lo había estudiado, y lo oigo ahora, ¿verdad? Hablar y digo yo, mira, las cosas podrían ser mejores si la gente entendiera mejor. Ahí es otra vez el tema del técnico versus el político, ¿verdad? O sea, la persona que sabe está diciendo hagamos esto, no, el político no porque no le sirve a tal o no le sirve a cual o no le sirve a él. Eso es un tema muy delicado en estas circunstancias, don Mauricio. Y viene el tema de cómo reeducar a generaciones que desde chiquitos se acostumbraron a venderse en todo donde estoy, qué estoy haciendo, estoy con mi mamá o mamás con sus hijos o familias enteras que han estado vendiéndose en las redes sociales. Y eso es una cuestión de reeducación, eso una ley no lo cambia. Totalmente, desde luego. Generalmente, la mayoría de los comentarios que uno encuentra cuando se hablan de estos temas es, pero si todo el mundo pone su información en Internet, ¿cuál es el drama de esto, verdad? Pues bueno, Mm. lo que sucede es que si una persona comparte sus datos en una red social, lo está haciendo voluntariamente. Lo está haciendo voluntariamente, tal vez no tiene conciencia o si la tiene, no le importa de los riesgos que están asociados a esa situación. Pero diferente es eso a cuando es el tratamiento obligatorio de datos tan sensibles como los que puede existir, sobre todo en un país como este, en donde el Estado, ¿verdad? No solamente tiene una serie de información ya propia del Estado, sino tiene aseguradoras con muchos seguros con información sensible de los costarricenses. Tiene bancos en donde tiene información financiera, vende telefonía, vende internet, vende agua, ¿verdad? Es un estado que tiene una cantidad de información desperdigada en las distintas instituciones que realmente hace muy peligroso el tratamiento de datos. Desde luego, por supuesto, también el tratamiento de datos por parte de las instituciones o de las empresas privadas es terrible. Los datos constantemente entre empresas se venden, se roban, se filtran, etcétera, etcétera. Pero en mi experiencia, doña Amelia, de muchos años de ver esto, la verdad es que el que sigue siendo un gran ausente en materia de protección de datos es el Estado. Muchas empresas, sobre todo las empresas transnacionales, las empresas, ¿verdad?, que están sujetas en sus países a leyes muchísimo más estrictas, no son el problema, porque ya vienen sujetas precisamente a estándares más elevados. El problema suele ser local, suele ser la empresa local o suele ser el Estado. Y el problema es ese, la normalización de la, la visibilidad absoluta de la vida de una persona y la lógica de, qué raro, ¿por qué no quieren que esto se sepa, verdad? Como a partir del supuesto de que el que nada debe, nada teme. Y créanme realmente que sí hay muchas cosas que temer cuando nuestros datos andan por ahí y están disponibles para que cualquiera con fines negativos pueda utilizarlos, perfilarnos y hacernos extorsiones, hacernos secuestros, robarnos las cuentas bancarias, hacer esas llamadas, ¿verdad? Donde la persona se siente que ya la persona tiene una serie de informaciones que solamente de la institución que dice que me está llamando la podrían tener. Lamentablemente, me gustaría ser más optimista sobre el tema, pero tenemos también un regulador que nos regula, ¿verdad? Una agencia de protección de datos que tiene años de no poner una sola multa porque se supone que no tiene un reglamento que le hace falta y entonces lo que hace es cuando resuelve hacerle pau pau por la colita a las instituciones o simplemente no resolver los casos como este que le digo que presenté yo en el año 2020 que seguir solamente Quítense. los Llegó. afectados. Aquí es una persona que nos escribe, para proteger los datos de los ciudadanos, una legislación efectiva debe incluir obligación de tener consentimiento informado antes de recopilar datos, derecho al olvido para solicitar la eliminación de datos personales, portabilidad de datos para transferir información a otro proveedor, sanciones severas por violaciones de datos y cinco, transparencia en las prácticas de manejo de datos y auditorías regulares. Ahí se lo dejo a usted porque aquí cuando dice derecho al olvido para solicitar la eliminación de datos personales, yo me quiero parquear un minuto, don Mauricio, porque nos han solicitado como medio, por favor, bórreme toda su historia ahí en internet mía, porque ya yo, porque tengo derecho ya que me borre, ya todo se resolvió, o lo que sea. ¿Cómo manejar ese tema? De De uno, todas las cosas que usted decía,
de todas las cosas que usted decía, que le mencionaban que debería tener una legislación, la legislación actual lo tiene todo salvo una cosa, sanciones. Sanciones fuertes, número uno, pero es que al final de cuentas no es si son fuertes o no. Es que aunque sean las sanciones que existen hoy día, que las más altas, como de 13 millones de colones, el regulador no las impone desde antes de la pandemia, no las impone. No pone multas, no pone multas. Entonces, no es un tema de que sean muy altas o no, es que por lo menos las ponga. Pero bueno, todo lo anterior ya lo tiene la ley de protección de datos. El derecho al olvido. El derecho al olvido es una modalidad, digamos, del derecho de cancelación que dice que cualquier persona puede solicitar la eliminación de los datos después de 10 años cuando son datos que le afectan. Eh, lo que sucede es que ese derecho al olvido en prácticamente cualquier No. país avanzado en materia de protección de datos cede ante distintas cosas. Y una cosa a la que el derecho del olvido cede es al derecho a la información. Es decir, yo no puedo o no debería poder llegar y decirle, sobre todo, por ejemplo, a un periódico escrito, elimine lo que usted publicó de mí hace 12 años. O Eso audio digital o a también. un medio digital, claro, pero el tratamiento en los medios digitales es diferente. Por ejemplo, en otros países lo que se ha hecho es la posibilidad de que la persona pida que si se consulta una noticia que luego tuvo un resultado, digamos, de que esa persona fue absuelta o lo que sea, derecho a actualizar y que se ponga a un cintillo diciendo a esta persona tal cosa, ¿no? Hubo un caso contra la Nación que fue preocupante, en donde la Agencia de Protección de Datos determinó que había que aplicar el derecho al olvido contra el medio digital. Eso es impensable. ¿Por qué? Porque el derecho a la información está por encima del derecho de la privacidad. Por encima también, como está el derecho a la salud, por encima del derecho a la privacidad y en la pandemia tenemos que aguantar un montón de cosas, ¿no? Pero eso, por ejemplo, es el tipo de cuestiones que una nueva ley de protección de datos viene a resolver. No, o sea, no tiene que ver con que el medio tenga responsabilidad o no si dio una información inadecuada o lo que sea, pero otra cosa es que se borre. El caso principal que existió en derecho al olvido tuvo que ver contra Google. Fue en un caso en Europa, en donde un ciudadano que había publicado un medio, alguna información relacionada con un hecho delictivo, esa persona solicitó que se eliminara eso cuando salía de la búsqueda de Google. Y fue un caso que llegó incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y condenó a Google a eliminar los registros que arrojaban esa información de esa persona, pero al medio no. El medio sigue diciendo lo que reportó en ese momento, pero Google sí lo tiene que borrar porque Google hace una cosa diferente. Google lo que hace es indexar la información y mostrar los registros de Internet. Pero eso es un ejemplo de cómo los medios y la libertad de comunicación y la libertad de información prevalece por encima de la protección de datos personales, al menos eso fue lo que se resolvió en Europa, que me parece a mí la forma adecuada de abordarlo.